en los barrios, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de territorios diversos. La ciudad sería un sistema complejo de territorio en ese sentido, ¿no? La ciudad o el espacio urbano, es decir, sus plazas, sus calles, sus avenidas, la estructura, el sistema conformado por barrios, colonias, unidades habitacionales, como un elemento muy estructural, espacial, va a ser apropiado diferencialmente por los sujetos. Es decir, se van a construir territorios eh, al interior de esa estructura, de ese sistema urbano, en una misma calle, incluso, eso lo vemos en los barrios muy claramente, puede existir la construcción de distintos territorios por distintos sujetos. En los momentos festivos, en ciertas temporalidades, por ejemplo, en la época de carnaval, ¿no? En los barrios tradicionales, una calle, ¿no? Puede albergar distintos territorios. Es decir, en esa temporalidad de fiesta, digamos, de construcción de identidades carnavaleras, en una calle pueden construirse, fabricarse dos, tres cuadrillas que corresponden a dos, tres familias, que corresponden a una familia que ya tiene muchos años llevando a cabo el carnaval, pero ahora con otros vecinos que ya no viven ahí, pero en esa temporalidad regresan y se unen a esa cuadrilla, pero a las dos, tres casas hay otra cuadrilla, ¿no? Que también tiene su propia biografía. Y en un barrio como Chonaca podemos ver en esta época, en las épocas del carnaval, podemos observar 20 o 30 cuadrillas. Es decir, en un barrio, en una estructura que llamamos el barrio, se construyen territorios diferenciados. En este caso, se construye por cuadrilla su propio territorio, ¿sí? En una temporalidad. Aquí, esos territorios construidos son muy importantes a partir de la temporalidad, ¿no? Es decir, es la temporalidad, el marco, es decir, el tiempo del carnaval, estos 3 o 4 días o algunos 5 días, cuando utilizan los domingos como los remates, solo ahí es cuando se construyen esos territorios. ¿Sí? Y se echa a andar pues toda la organización social, se echa a andar todo un conjunto de representaciones, se echa a andar todo un sistema objetual, se echa a andar todo un tipo de sonoridad, estoy hablando de la música, ¿para qué construir territorios? No es casual que también existan diferencias, conflictos entre esos territorios. Entonces hay una pugna, hay un conflicto entre la cuadrilla de la 26 de julio frente a la cuadrilla de la familia Illescas, frente a la cuadrilla, ¿no? de otra familia o de otra calle, frente a la cuadrilla de la otra calle, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de procesos, ¿no? De construcción de distintos territorios dentro de una estructura urbana que puede ser el barrio. Entonces, el barrio alberga como figura socioespacial, como una estructura espacial, alberga distintos territorios, ¿no? En esta temporalidad. Entonces, el territorio como habla, ¿no? Es un proceso de configuración que comunica algo. Es decir, cuando esta cuadrilla X del barrio X o del mismo barrio frente a la otra cuadrilla del mismo barrio, pero con otro tipo de música, con otro tipo de sujetos, es decir, con otras biografías sociales, con distintas capas, es decir, con distintas caretas, unos con más pluma, es decir, con distinta socioestética, ¿no?
porque también hay esos conflictos entre las cuadrillas, hay combates socioestéticos, a ver quién luce más, a ver quién le pone más plumas a los sombreros, digamos, a ver qué capa es la que destaca más, etc. Es decir, hay combates socioestéticos que intervienen en la construcción de los territorios, ¿no? Entonces, esas construcciones, esas son las apropiaciones, son las hablas que están comunicando algo. Es decir, en los territorios, digamos, otro segundo elemento importante es que comunican los territorios. En términos generales, podríamos decir que comunican identidades, comunican permanencias, comunican arraigos, digamos, ¿no? Podríamos decir que es en la construcción del territorio como una forma de apropiación sociocultural del espacio, se construye un tipo de identidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, se construyen significados. Pero todo eso interviene en una cuadrilla que es un sistema de sistemas, porque, bueno, está la biografía social de los sujetos, está el espacio donde desarrollan las prácticas de danzar, de ensayar, denunciar palabras, del famoso gritito de los huehues, están las representaciones o los significados del baile de la muñeca, de las propias danzas. Todo esto en conjunto significa algo. Es decir, que tienen una función social. Es decir, son apropiaciones, son territorios que se construyen, como vuelvo a repetir, como una forma de apropiación de la estructura espacial, en este caso del barrio, con un fin, ¿sí? Y aquí es la pregunta, ¿cuál es la función social de los territorios? ¿Cuál es la función social de este territorio carnavalero, por ejemplo? Pero también en el trabajo se construyen territorios. En la fiesta patronal se construyen territorios por distintos sujetos. Entonces, un elemento fundamental, y aquí quiero subrayar, de la definición de un territorio, ¿sí? Está el tiempo, por supuesto, están las escalas, pero eso no los voy a comentar en este momento, sino me quiero, digamos, enfocar en el sistema relacional, o decir, en el sistema actoral, digamos. O sea, un territorio son sujetos, son actores sociales, ¿sí? Que llevan a cabo acciones sociales, es decir, relaciones sociales entre ellos. Por ejemplo, en una familia, ¿sí? Hay actores sociales, ¿no? Dentro de la antropología, los elementos elementales, valga la redundancia, de un sistema de parentesco, dice Lévi-Strauss, están dados por el esposo, la esposa, el hermano de la esposa, es decir, el tío, el hijo, las hijas. Estos cuatro elementos, ¿no? ¿Sí? Establecen relaciones sociales. Por ejemplo, la relación entre esposo-esposa, Lévi-Strauss la denomina una relación, una alianza, son relaciones de alianza. La relación entre la esposa y su hermano, es decir, el tío, son relaciones de consanguinidad, de sangre, podríamos decir. Y la relación, ¿no? Entre el padre o la madre y el hijo, las hijas, son relaciones de filiación. De tal manera que dice Lévi-Strauss, ¿no? Que el sistema de parentesco, ¿sí? Está estructurado a partir fundamentalmente de tres tipos de relaciones sociales: las de consanguinidad, las de alianza y las de filiación. Si nosotros observamos, ¿no? Un partido de fútbol, por ejemplo, el clásico entre Barcelona y el Real Madrid, allá en España, en Madrid o en Barcelona, según sea la sede, y un partido de fútbol aquí en Cholula o en San Francisco, Totimehuacán, en una colonia ahí periférica, un barrio, ¿no? Hay elementos comunes. Qué es lo que podríamos decir? ¿Qué es lo que comparten, ¿no? El partido de fútbol allá en España, ese clásico,
y este partido común de estos jóvenes de la secundaria en San Francisco Totimehuacán, en un barrio de San Francisco Totimehuacán, cierta estructura, es decir, reglas que están interiorizadas tanto en los jugadores profesionales como en estos jugadores del barrio. Es decir, hay una serie de reglas, de normas, que es lo que permite precisamente llevar a cabo el partido de fútbol allá y acá. Es decir, hay una estructura. Obviamente hay diferencias, hay muchas diferencias, pero comparten una estructura, ¿sí? Y los sujetos, ¿no? Es decir, en este caso los jugadores de allá y de acá establecen, cuando menos yo diría, tres tipos de relación. Por ejemplo, fundamentalmente una relación de competencia, es decir, entre un equipo y otro equipo. Estamos hablando entonces de una relación de competencia. Uno tiene que ganar sobre el otro. Digamos, ese es un tipo de relación. Diríamos que otro tipo de relación es el que se establece entre los miembros de un mismo equipo, que podríamos decir son relaciones pues, de cooperación, ¿no? De ayuda, de cooperación, ¿sí? Y está el árbitro que establece, digamos, también relaciones con un equipo y con otro equipo, es decir, con los integrantes de un equipo y con otro equipo, que podríamos decir que son relaciones de poder. Entonces, yo podría decir que un partido de fútbol es un sistema de relaciones de competencia, de cooperación y de poder. Y esa estructura está presente tanto en el partido del Real Madrid, del Barcelona y del partido aquí en Totimehuacán, en la colonia X. Es decir, que hay una estructuralidad. El espacio es eso, es esa estructuralidad. Obviamente el partido entre el Barcelona y el Argentina construyen un territorio. Porque los actores sociales son distintos, tienen biografías sociales distintas. Son jugadores profesionales, tienen capacidades y habilidades, incluso proceden de clases sociales distintas. Eso determina el carácter de los jugadores, podríamos decir, o su constitución sociocultural de los actores, que son distintas esas características socioculturales al de los jugadores acá de San Francisco, Totimihuacán, que también tienen su propia biografía social, pero quizás algunos son de familias campesinas indígenas, quizás hablen una lengua nativa, tienen preferencias religiosas porque antes de iniciar el partido buscan hacer un rezo, se persignan, es decir, sus características socioculturales son distintas, ¿no? De los actores sociales, ¿sí? Pero están jugando el mismo juego con las mismas reglas y están interiorizadas en las personas, pero hay diferencias. Es decir, que la diferencia no está en la estructura, sino está en la apropiación de la estructura por parte de los sujetos sociales, porque los sujetos sociales son distintos. Entonces, aquí cuando hablamos de un sistema actoral, es decir, para la comprensión del territorio, es fundamental hablar de los sujetos, de sus prácticas, en primer lugar. Segundo lugar, de sus acciones. Segundo lugar, de sus objetos. Es decir, toda práctica humana requiere de un sistema objetual. Los antropólogos estadounidenses denominan a este universo de los objetos la cultura material. No hay acción social sin objetos, sin cultura material. Toda acción requiere de objetos. Y los propios objetos tienen su vida social. En el partido de fútbol, en el carnaval, en el trabajo, es decir, en cualquier práctica social, ¿sí? Requiere de ese sistema objetual para llevar a cabo la práctica, pero también para construir el sentido de la práctica social, el contenido comunicativo de la práctica social. Y ahí es donde también existen las diferencias entre cuando se construyen los territorios, se construyen territorios o los territorios.
De tal manera que el partido del Real Madrid y el Barcelona, quizás la función fundamental sea una razón económica, es decir, la función es capitalista, es hacer más dinero, es ganancias, fíjense en lo paradójico. Y la función acá en este partido del barrio de San Francisco Totimehuacán sea una lucha política entre dos bandos en el pueblo de San Francisco Totimehuacán, que se expresa en el partido de fútbol. Entonces, los contextos y la función de la práctica de los actores sociales junto con el complejo objetual y las representaciones, ¿no? Son los que intervienen para construir precisamente lo que llamamos el territorio, los territorios. Por eso es fundamental poner nuestra mirada en los actores sociales y en las relaciones sociales que establecen de entrada. Entonces, si estamos en un evento como puede ser una peregrinación, un partido de fútbol, una danza de carnaval, una misa, etcétera, acciones sociales, ¿sí? En el espacio, ¿sí? De entrada, ¿sí? Metodológicamente es muy útil y siempre ayuda mucho para la comprensión quiénes son los actores, qué relaciones sociales se establecen y qué es lo que comunican o qué es lo que quieren comunicar a partir de esas relaciones sociales en ese espacio. Entonces, lo que importa no es el espacio. O sea, yo puedo observar una peregrinación, una procesión en la calle, en Palafox y Mendoza, en esta temporalidad de Semana Santa. Y en realidad el espacio es como la forma espacial, en ese sentido es como un elemento más que se incorpora en la construcción del sentido que esa peregrinación expresa en esa temporalidad específica. Es decir, que el proceso de apropiación o de construcción de un territorio incorpora resemantizadamente la calle, ¿no? Por ejemplo, un patio de vecindad, una glorieta, ¿sí? Un crucero, e invisibiliza simultáneamente su función primaria para otorgarle, al incorporarlo a la práctica comunicativa, otro sentido. Entonces ahí es cuando hablamos que el espacio vial en esa temporada y por la presencia del santo patrón o de una virgen que está transitando, su función primaria de una vía, digamos, de tránsito de automóviles y de tránsito o de circulación de personas, esa función primaria se cancela por la presencia de un sistema objetual, en este caso un santo, es decir, por objetos sagrados que transfiguran, ¿sí? El espacio vial, de circulación vial, en espacio sagrado. Entonces allí los sujetos que intervienen, los objetos, en este caso la presencia poderosa del santo, junto con los rezos, junto con pues, la estética de la peregrinación, digamos, o de la procesión, todo eso se conjuga para construir un territorio sagrado, un territorio de guerra, un territorio de miedo, un territorio de placer, un territorio de diversión, un territorio nocturno, un territorio futbolero, un territorio carnavalero, etcétera, etcétera. Pero son todos esos elementos, el tiempo, el espacio, el lenguaje, la biografía social de los sujetos, la clase social, todos estos elementos se combinan precisamente para construir un territorio o los territorios, ¿no? Por eso yo decía poner atención siempre a los sujetos, ¿no? Una calle es, o el Zócalo, la plaza central del Zócalo de la ciudad de Puebla, obviamente hay distintas maneras de abordar el Zócalo, ¿no? El modo en que nosotros lo abordamos
es como lenguaje, es decir, el Zócalo, la plaza central como lenguaje, es decir, como un sistema, es decir, como estructura y lengua, como lengua y habla, o como estructura y sistema como lengua y habla. Y cuando yo digo esto, no es otra cosa sino abordarlo ya objetivamente o concretamente a partir precisamente de los sujetos, de los actores sociales, ¿no? Entonces, cuando tú miras y empiezas a registrar a los sujetos, a los actores sociales con sus prácticas, pues te das cuenta que suceden muchas cosas, que hay procesos de privatización en el Zócalo, que hay procesos de construcción de territorios indígenas ahí dentro del Zócalo. Ustedes han de saber que los aseadores de calzado que están en el Zócalo son de Chiapas. Todos ellos son de Chiapas. Incluso hace como, no sé, como 5 o 6 meses, pues platiqué, y ya es la segunda generación de esos sujetos. Todos hablan la lengua, ahí sí no me acuerdo si son sexales o xoxiles, ¿no? Pero todos son de bien, no sé por qué llegaron allá desde hace ya como 30 años, están ahí, y son los únicos que pueden dar bola ahí, si se dan cuenta, el aseo. Entonces hay un territorio étnico dentro del Zócalo, sí. ¿Por qué? Porque se habla la lengua. Porque hay relaciones de parentesco en el Zócalo, en la plaza del Zócalo. Y ahí están. Entonces el Zócalo es también un territorio étnico, sí. Pero también, por ejemplo, los guías de turistas, ¿no? Se apropian de un pedazo del Zócalo, ¿no? Y no dejan a otros guías de turistas, digamos, que se pirateen, vamos a decirlo así, a los turistas. Hay un proceso como de privatización del espacio. Los portales, ¿no? Ustedes ven esos procesos de privatización por una serie de artefactos, digamos, incluso los cuerpos de las meseras funcionan como procesos de apropiación para cada uno de los negocios. Ponen mesas, música, y al interior o a lo largo de los portales, fundamentalmente no, sí, de los tres portales, hay esos procesos de apropiación, ¿sí? Por medio de la presencia de mujeres, es decir, de las meseras, un tipo de música, un tipo de mobiliario, una serie de elementos de los negocios, de los restaurantes, eh, que tratan de construir su propio territorio. Y entonces el portal es un sistema de territorios, ¿no? Que se van a distinguir, podríamos decir, por una propuesta alimentaria en algunos casos, en otros por una propuesta societaria, ¿no? Es decir, por ciertas prácticas sociales, pero son territorios diferenciados. Pero también ahí se llevan a cabo rituales. Ahí ya no sé, porque ya no he ido al Zócalo, todavía siguen izando la bandera los soldados, ¿no saben? En el Zócalo. Me acuerdo que cuando yo hice el trabajo del Zócalo, creo que lo hacían los jueves. ¿No saben ustedes si todavía siguen haciendo eso? Izar la bandera y luego en la tarde quitarla. ¿Alguien sabe? Sí, buenas tardes. Sí. Mire usted, soy Susana Rendón. Hasta hace un poco de tiempo todavía lo estaban izando. Yo Ajá, también, la verdad, ya hace un poquito de tiempo que no he ido al Zócalo, pero sí era los jueves a las 6 de la tarde. exactamente. Salía la bandera, con los soldados, Sí, del Palacio Municipal y bueno, en una caminata muy especial la conducían directamente hasta el Zócalo y ahí la izaban. Entonces, exactamente. pues era una ceremonia bonita que la verdad llamaba mucho la atención, tanto a los propios como extraños, o sea, los turistas y los locales. Exactamente, o sea, yo también observé todo ese proceso. Entonces también el Zócalo es un espacio ritual a la patria, con esos sujetos, es decir, con esos actores sociales. Y lo interesante es que los que caminábamos para ahí y coincidíamos en ese ritual, en esa ceremonia, nos incorporábamos porque cantábamos el himno nacional también, hacíamos el saludo a la bandera y los que estaban ahí lo hacían, es decir, se incorporaba, sí, transitoriamente se construía un espacio ritual. Pero Así también es.
en algunos presidentes o presidentas municipales hacen entrega de despensas o llevan a cabo actos ritualizados también con fines políticos ahí también, pero también hay eventos festivos, digamos, ¿sí? Entonces, el Zócalo, la Plaza Central, es un sistema de sistemas, de prácticas culturales, socioculturales muy diversas. Esa es la característica de los espacios públicos, que posibilita precisamente todo tipo de apropiaciones y de construcción de territorios, de territorios políticos, de territorios patrióticos, de territorios sagrados, de territorios comerciales, turísticos, étnicos, ¿no? Lo que pasa es que hay que saber mirar, hay que saber metodológicamente atacar, digamos, ¿no? Saber atacar teórica y metodológicamente esos espacios. Pero ahí están. Ese es su, podríamos decir, su complejidad, ¿no? Del espacio público de una plaza central y del propio espacio cuando lo vinculamos con la noción de territorio, espacio-territorio. Entonces, cuando estamos vinculando, ¿no? Cuando estamos hablando de esa dialéctica entre espacio y territorio, pues estamos hablando de toda esta riqueza actoral de los sujetos y de lo que se construye. En los estudios de territorio, esto que yo decía anteriormente, bueno, ¿qué es lo que construyen? ¿Qué es lo que fabrican los territorios a partir de toda esta dinámica de los actores sociales y todo lo que interviene? En los estudios territoriales le nombran territorialidades. En términos antropológicos, lo más parecido a esta idea de territorialidad o territorialidades es la identidad. Es decir, son procesos simbólicos, ¿sí? Entonces podemos hablar de una cuadrilla que transita sobre su barrio en ese periodo de carnaval, construye un tipo de territorialidad, yo decía anteriormente, de identidad, un sentido, comunica un sentido, y tiene una función esa territorialidad o esa identidad. Entonces, cuando se construye un territorio, otro nivel, digamos, de la comprensión del territorio es preguntarse precisamente por la territorialidad o la identidad o por el contenido comunicativo, que dentro de los estudios del territorio, fundamentalmente de índole geográfico y fundamentalmente desde la geografía cultural, le nombran territorialidad, ¿no? Entonces ahí también hay una dialéctica interesante entre territorio y territorialidad mediada por la territorialización, que esa es otra discusión, que no nos vamos a meter en ese sentido, ¿sí? Bueno, entonces, no sé si vamos un poco clarificando, ¿no? O se va clarificando qué es el territorio, ¿no? Y sí me gustaría escucharlos, ¿no? En esta primera parte, eh, escuchar sus comentarios, sus preguntas, ¿no? Para precisamente, pues ir interrelacionando, ¿no? Y escuchándolos fundamentalmente me gustaría. Adelante, compañeros, compañeros. Doctor, a mí me parece muy interesante ese suceso de transfiguración del espacio a través de lo que sucede con el sistema objetual, que como un lugar puede cambiar a ser otro lugar con otro uso por la razón de ocupar ese territorio. Es muy interesante, me pareció muy interesante esa transfiguración. Y ahora el territorio nos estaba diciendo que tiene un contenido comunicativo, o sea, aparte nos habla, ¿no? Nos comunica algo el territorio. Eso es complejo de pensar porque el territorio, pues, es algo que, o sea, piensa uno en territorio y piensa uno en el suelo, en el piso que no se mueve, pero no se había pensado, yo no lo había pensado en lo que es lo que pasa arriba del suelo, ¿no? Qué actividades, qué interacciones hay entre los sujetos y con esta intención de analizar cómo están
relacionándose, de qué forma se están relacionando y qué funciones están realizando entre ellos. Entonces, a mí me pareció muy interesante esa situación de la transfiguración, doctor. Muchas gracias, es muy interesante. Y esta información sobre la transfiguración de territorio, usted podría sugerirnos es parte de su bibliografía de usted, ¿verdad? Sí, pero bueno, como decía inicialmente, todo eso está sustentado desde, digamos, la lingüística estructural y la semiología, ¿no? Y esto es muy fácil de buscar a los autores, a Saussure, a Roland Barthes, ¿no? A Humberto Eco, cuando hablan sobre este mismo vínculo entre lengua-habla, pero sobre todo cuando hablan sobre el signo, ¿no? Y cómo los signos comunican solo y a partir de su relación, los signos comunican. Es decir, tu nombre, digamos, Ana, está compuesto de tres signos, la A, la N, la A. Pero esos signos aislados, por ejemplo, la A, que forma parte de nuestro abecedario y que ocupa un lugar, y la N, que ocupa otro lugar, y nuevamente la A, en su lugar en el abecedario no dice nada. No dice nada. Solo en la medida en que yo combino esas letras del abecedario es que estoy construyendo algo. Entonces, si yo digo mi hermana Ana, ¿sí? Se va al trabajo muy temprano, ya estoy que combinando signos, estoy construyendo una cadena sintagmática que comunica algo, que tiene un sentido. Si yo digo ese perro es muy furioso, es muy peligroso, no es otra cosa sino, esa oración no es otra cosa sino la combinación de un signo con otro signo, que está comunicando algo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando estamos viendo una cuadrilla danzando, hay muchos signos combinados. Por ejemplo, el vestuario, la careta, la capa, las plumas. Digamos, ahí hay una cadena sintagmática del vestuario, los gritos, el lenguaje oral, la danza es otra cadena sintagmática, los movimientos corporales. Puede haber un choque entre un huehue y otro huehue. Entonces son signos que conforman cadenas sintagmáticas que comunican algo. Entonces nosotros tenemos que aprender a mirar esos signos y cómo se combinan. Así como las palabras de nuestro abecedario se combinan para construir un contenido, de igual manera en la acción social, los signos espaciales, los signos, digamos, gestuales, corporales, los signos del lenguaje, si me explico, los signos del territorio se combinan para comunicar. Entonces, ahí es cuando intervienen, sí, los signos que podemos observar, pero también otros signos como puede ser la memoria, es decir, un recuerdo, que a diferencia de una careta que la vemos, la miramos, la observamos, incluso la podemos tocar, ¿sí? Como signo que entra en una relación sintagmática, ¿no? Con otro signo. La memoria, es decir, un recuerdo, ¿sí? Un recuerdo funciona como signo que se hilvana con otro recuerdo o con otro signo material como puede ser un lugar y genera un contenido, genera un sentido, comunica algo. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, bueno, antes de entrar a eso, porque ya estoy en el otro tema, pero era para explicar, vamos a retomar esto que estaba diciendo más adelante, pero era para explicar cómo se estructura, digamos, y de a dónde procede esta manera de mirar la acción social desde la lingüística estructural, desde la semiología y se podría decir de la semiótica, por supuesto. ¿No? Y los autores clásicos, estos que te comenté, Saussure, Roland Barthes, Humberto Eco, Charles Peirce, digamos, ¿no? Desde la semiótica, los clásicos. Obviamente hay otros, pero con eso tienes un bagaje teórico para un poco comprender o llevar a cabo esto que yo estoy narrando
desde esta perspectiva lingüística, porque si se dan cuenta, inicié la charla diciendo que hay que entender o comprender al territorio como lengua o como lenguaje, o hay que estudiarlo como lenguaje. ¿Qué es todo esto? ¿Sí? Sí, doctor, muchas gracias. Doctor, ¿quisiera usted tomar un receso o continuamos y se propone otra ronda de preguntas después? Ajá, ya es que se fue una hora, ¿verdad? Ah, ya se fue una hora, sí, doctor. Se va de volada, sí. Es que me gustaría que también ustedes participaran porque el modelo, digamos, y hay un texto que está publicado que se llama así, hacia una visión compleja del territorio, la territorialidad, que es un artículo que yo escribí junto con dos colegas, ¿no? Es un modelo de cómo analizar el territorio. Yo ahorita estoy subrayando simplemente un elemento de ese modelo que es la relacionalidad de los actores sociales, pero están otros elementos que es las escalas del territorio, que es el tiempo territorial, ¿no? El sistema objetual ya lo tocamos, ¿no? Pero bueno, no da tiempo, digamos, de comentarlo acá, ¿no? Entonces es una propuesta, es un modelo y que faltaría complementarlo con las escalas y el tiempo, ¿no? O sea, los territorios, entonces, un poco para cerrar este primer momento de la charla, un territorio, decíamos, es una apropiación, digamos, material y simbólica del espacio, ¿sí? Primer, digamos, idea o primer postulado, ¿sí? El territorio, para la comprensión del territorio, ¿sí? Para, digamos, su visión compleja del territorio, proponemos, ¿no? Estudiarlo a través de los sujetos, es decir, del sistema actoral que implica prácticas, relaciones sociales, representaciones y cultura material. Primer elemento. Segundo, tiempo, es decir, temporalidades. Un territorio tiene edad, dice este geógrafo brasileño Santos, ¿no? En un territorio actual, ¿no? Siempre va a haber restos de su pasado, ¿sí? Si ustedes revisan, por ejemplo, las vialidades, ¿no? Pues sí, de la ciudad de Puebla o del área metropolitana, muchas de esas vialidades son prehispánicas, son muy antiguas. La carretera México-Veracruz, y obviamente que te lleva hasta Mérida o a Cancún, hasta allá, y te lleva también ahí, te desvías en Esperanza y te lleva hacia el Pacífico, Tehuacán, Oaxaca, esa ruta es la antigua ruta Teotihuacán. Es decir, que hay una suerte de continuidad. El pasado está en el presente. Siempre va a haber elementos del pasado en el territorio, ¿sí? Incluso los nombres se conservan. Yo acá que vivo en Cholula, pues el Camino Real a Cholula, ¿sí? Ustedes lo han de conocer, pues son caminos antiguos. El camino a Morillotl, ahí incluso el nombre se reconoce y acá de donde yo vivo se llama Camino Antiguo al Rancho de Morillotl. Entonces, en términos, digamos, del espacio, dice Milton Santos, hay presencia del pasado en el territorio. No sé si conocen ustedes Mayorazgo, ¿sí? Lo que fue la fábrica o esa zona de Mayorazgo. Es sumamente interesante porque, pues, cuando llegaron los españoles, pues fue primero molino, luego fue hacienda, luego fue fábrica y ahora va a ser una unidad habitacional, una serie de edificios. Pero ahí hay muchos vestigios de cierta época. Por ejemplo, de la época industrial de la fábrica textilera, ahí hay muchos elementos a la vía del tren, todavía están unos postes con lo que eran un alumbrado, está el estadio todavía de béisbol, está la iglesia o el antiguo templo y el templo nuevo, están las viviendas obreras todavía funcionando, y sí hay muchos elementos del pasado todavía
Está el Chacuaco, ¿no? Eso es el único que conservaron, el Chacuaco. Y la casa del administrador y del dueño todavía se conserva de la fábrica. Entonces, no solamente el territorio tiene edad, sino elementos del pasado están en el presente, cualquier territorio, ¿sí? Entonces, esa mirada de los elementos del pasado en el presente ayuda mucho también. Es decir, que la parte, digamos, diacrónica, o podríamos decir el territorio tiene, ¿no? Una dimensión diacrónica y sincrónica. Diacrónica porque nos remite a esos elementos, ¿sí? Que todavía están presentes. Es decir, metodológicamente, a diferencia de un historiador que hace la historia, podríamos decir, del mayorazgo a partir de documentos, etcétera, ¿sí? Yo eh, no hago historia, sino más bien describo el aspecto, ¿sí? Diacrónico de mayorazgo a partir de los elementos que observo que están presentes, que es otra manera de traer el pasado al presente, si se dan cuenta. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Yo no soy historiador, ¿sí? Respeto mucho el trabajo. Yo soy antropólogo y entonces desarrollo o tengo la obligación de desarrollar una visión antropológica sobre el pasado y cómo yo atrapo el pasado a través de los restos, digámoslo así, materiales del pasado que están en el presente. Entonces, para mí es fundamental, si yo veo que todavía están las vías del tren, ¿sí? ¿Cómo ataco o cómo logro penetrar en la vida social de esas vidas, de esas vías? Es decir, ¿cómo me puedo referir a la vida social de esas vías, ¿no? No por los documentos, como haría un historiador, digamos, clásico, sino por trabajar la memoria, por ejemplo. Es decir, yo trabajaría la memoria, ¿sí? De esas vías, es decir, los recuerdos. La memoria, ya vamos a entrar al otro tema, la memoria, la materia prima de la memoria o la característica fundamental de la memoria es el recuerdo, los recuerdos. Y lo fundamental son recuerdos vividos, son recuerdos experimentados. Ahí es cuando estamos hablando de memoria. Por eso dice Holbach, ¿no? Que la memoria tiene una existencia no más de 100 años, porque una persona, ¿no? Normalmente, bueno, depende de las condiciones de vida, etcétera, pero normalmente vivimos, no sé, 80, 90 años y hablamos de la memoria, es decir, de nuestros recuerdos a partir de nuestra experiencia. ¿Sí me explico? Eso es la memoria en su definición clásica. Son recuerdos de nuestra experiencia. Entonces, a mí me interesa, ¿no? Que todavía viven esos exobreros, que ya están, digamos, de 80, 90 años, ¿sí? Y que pueden narrar algo de la vida social de esas vías. O a partir de esas vías, de esos dos fierros incrustados todavía ahí en el pavimento, poder deletrear otros temas, otros subtemas, pero como pretexto esa materialidad para penetrar en la memoria, los recuerdos. Es decir, traer el pasado al presente, porque la memoria es un proceso simbólico de traer el pasado al presente. Hay tres maneras, la modernidad ha creado tres procesos de traer el pasado al presente. Uno es la historia, es decir, la ciencia de la historia, como un proceso científico, incluso se dice, ¿sí? El segundo de cómo se trae el pasado al presente es la memoria. Y el tercero es el patrimonio. Son tres procesos, ¿sí? De construir, de traer el pasado al presente. Son tres procesos diferenciados. Por eso, historia, memoria y patrimonio son tres cosas distintas. No sé si han escuchado esta expresión memoria histórica. Desde el punto de vista de Holbach e incluso de Riquet, que también trabaja la memoria, es un sinsentido. No existe la memoria histórica, porque el recuerdo, ¿sí? Tiene un alcance a partir de la experiencia y nuestra experiencia no va más allá de 90 o 100 años, digamos. Ya lo demás es historia.
¿Sí me explicó? Pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión. Lo que me interesa es, ¿no? La estrategia, ¿no? Es decir, el proceso simbólico de cómo el recuerdo llega al presente. ¿Y qué es la memoria? ¿O qué es el recuerdo? El recuerdo es un proceso de construcción, de igual manera, que está condicionado por el presente. Les voy a poner un ejemplo que se los pongo siempre a mis estudiantes. Como parejas, digamos, ¿no? Y les digo a ellos, ustedes como parejas sentimentales, ¿sí? Y ustedes que son también un poco, pues, más adultos, hay cosas que como parejas, yo digo, es decir, como recuerdos, como experiencias, como se traen del pasado se traen a la relación, ¿no? Pero hay cosas que no se pueden traer. Es decir, si tú tienes una relación en este momento, ¿no? Tú al traer un recuerdo dices, ¿me conviene, no me conviene? No, mejor no. Es decir, que es el presente el que condiciona qué traes del pasado al presente. Y cómo también. Es decir, que el presente, es decir, la circunstancia del presente, el contexto del presente es fundamental, es el elemento condicionante para producir o traer un recuerdo o no. Y además, cómo configurar. Ustedes también, en su experiencia personal, se han dado cuenta que hay historias, digamos, hay historias de la familia que se cuentan en cada evento festivo, ¿no? Sucesos, anécdotas, si ustedes quieren, ¿sí? Y habrá momentos, porque una circunstancia no lo permite, que no se cuenta eso. Habrá otros momentos que incluso hasta se festeja, se ríe uno, o incluso dice, no, mejor que lo cuente tu tío porque a él sí le sale muy bien la narración, porque tiene eficacia. Pero hay momentos que esa misma hecho, ese mismo recuerdo, no es conveniente contar. Entonces, ¿qué es la memoria? Es un proceso de construcción del pasado con base al presente. Entonces, los recuerdos no son los mismos hoy, dentro de 5 años, dentro de 20 años, porque las circunstancias de mi persona en el contexto del sindicato, en el contexto del trabajo, en el contexto de mi pareja sentimental, según los contextos, configuran, ¿no? El recuerdo. Entonces, la memoria no es una calca de lo vivido, no es una copia de lo vivido, del pasado. Es una construcción del pasado, de la experiencia, según las circunstancias del presente. Es decir, que el recuerdo, como la materia prima de la memoria, es un proceso constante de configuración. ¿Me explicó? Entonces, cuando hablamos de la memoria y cuando hablamos del territorio y la memoria, podemos hablar de los lugares de memoria, por ejemplo. Supongamos que en un territorio, ¿no? En un barrio, para acotarlo a una unidad espacial, ¿no? En un patio de vecindad, ¿sí? Sucede un hecho violento, digamos, ¿sí? Matan a dos personas muy queridas del barrio, ¿sí? En tal fecha, en tales años, ¿no? Se construyen relatos que forman parte del hecho, ¿sí? Y esos sujetos que son constructores de esos relatos, ¿no? Pasa el tiempo, se los transmiten a sus nietos, digamos, ya después de 20, 30 años, y cuando el nieto relata en cierta circunstancia, ¿no? Pues lo relata de una manera, con un contenido, con una función. Y quizás otro vecino que es contemporáneo de ese nieto relata, no quizás, sino va a relatar ese mismo hecho, porque está de distinta manera, lo va a relatar porque está en otro contexto. Incluso ocupa o tiene una posición específica dentro del barrio, como su congénere, que es también nieto de los que vivieron el acontecimiento, digamos, y fueron transmitidos. De tal manera aquí que nos encontramos con un sistema de relato. El relato 1, el relato 2, el relato 3, el relato 4, que son construcciones de actores sociales que ocupan una posición en ese contexto, en ese bar.
De tal manera que el conjunto de los relatos, aquí no es válido si uno es verdadero, otro es falso, ¿eh? O uno más objetivo que otro, ¿no? No, son construcciones simbólicas, son relatos, ¿sí? Que en su conjunto conforman un sistema, es decir, una narrativa. Aquí es cuando podemos hablar en qué consiste, digamos, una narrativa barrial. La memoria es ante todo narrativa, la memoria es lenguaje y las narrativas, en este caso que yo he puesto como el apellido barrial, se conforma por un conjunto de relatos. Entonces, una narrativa que podemos llamar narrativa obrera, narrativa indígena nahua, narrativa barrial, narrativa sindical, etcétera, narrativa culinaria, etcétera, lo van a conformar relatos, un conjunto de relatos. Dice Levi-Strauss que un mito o la definición de un mito no es otra cosa sino el conjunto de sus versiones. Entonces, un mito tiene muchas versiones a lo largo de una región. Para Levi-Strauss, el conjunto de todas esas versiones del mito conforman el mito. Entonces, el mito, la narración, es un sistema de relatos y en su conjunto conforman el mito, en su conjunto conforman la narrativa carnavalera, la narrativa nahua, la narrativa barrial, como ustedes le quieran poner el apellido, la narrativa urbana, si ustedes quieren, ¿sí? Pero solo a partir de esos relatos que son, ¿qué? Producto de la experiencia, que son, digamos, los relatos son la objetivación por medio del lenguaje del recuerdo. Es decir, el recuerdo se hace presente en el presente a través del lenguaje oral, del relato. Y el acto de memoria, que le podemos denominar así, el acto de memoria de construir el recuerdo y de construir en el presente un sentido a ese recuerdo, ¿sí? Que el recuerdo es lenguaje, recuerden. El acto de memoria es un proceso de construcción. Les voy a poner un ejemplo, el juego, el acto de jugar. Seguramente ustedes cuando si tienen hijos sabrán, o nosotros mismos cuando éramos pequeños jugábamos pues no sé, al médico, digamos. El niño cuando juega al médico, ¿no? Sí, y agarra un objeto X, agarra esta libreta, ¿no? Y esta libreta, en el acto del juego, no es una libreta, se convierte en un instrumento médico que le permite medir el azúcar o los latidos del corazón. Entonces el niño va a decir en el acto del juego, agarra la libreta y dice, a ver, voy a escuchar tus latidos del corazón. Entonces, esta libreta no es una libreta, sino es un instrumento médico que es instrumento médico solo y a partir de instaurar el acto del juego. Fuera del acto del juego es una libreta. Es esto. No hay esa transfiguración simbólica. Entonces, el acto del juego, cuando el niño está jugando a los balazos y va en el caballo cabalgando, ¿sí? Está construyendo un mundo, está construyendo una realidad. Entonces la escoba es un caballo. Hay un proceso de transfiguración simbólica que solo es creíble y es real por el acto del juego. Entonces ahí que hay un proceso de construcción, de transformar una escoba en un caballo, de transformar un lápiz, un palo en pistola y en cabalgar en un escenario, en un paisaje, ¿no? Con montañas, etcétera, solo y a partir de el acto del juego. Cuando se termina el acto del juego, ahora sí que se termina el encanto, se termina la construcción imaginaria, se termina ese mundo que es real. ¿Por qué es real? Porque el niño o los niños no dudan que esa escoba es un caballo, por eso es real. ¿Sí me explico? Y entonces cuando rezamos a la Virgen de Guadalupe y le pedimos un favor, pues no dudamos, porque está dentro del acto, digamos, de la petición del acto sagrado, ¿sí? Y el rezo, la petición o el tocado que yo lo hago a la Virgen, al Santo, ¿sí? No hay duda. ¿Por qué estamos dentro del acto sagrado? ¿Sí me explico?
Entonces, la memoria, el acto de la memoria, cuando trae el pasado al presente a través del recuerdo, ¿sí? Construye un mundo, construye una realidad. Por eso la memoria, yo decía, no es sinónimo de objetivo o de verdadero, no es la copia, digamos, de lo que sucedió. Nadie va a construir, ¿sí? Tal como sucedió, digamos, el hecho. Entonces, ustedes eso lo ven diariamente. En un accidente automovilístico, entonces ustedes van a ver distintas versiones en los periódicos, en los locutores. ¿Por qué? Porque su posición, desde donde están mirando ese hecho de un accidente vial, pues es diferente. Y los intereses del presente, del locutor uno, del locutor 2, del locutor 3, del locutor 4, son diferentes. Entonces hay que relatos diferentes con funciones diferentes, es decir, con intencionalidades diferentes. Y entonces estamos ante un sistema complejo de relatos también. Entonces, en el territorio, ¿sí? Se podría decir, se puede estudiar a través de la memoria, sí, o diríamos más específicamente, a través de lugares de memoria, sí. Entonces, en un territorio, por supuesto, también aquí hay otra discusión, lugares históricos y lugares de memoria, ¿o sí? Que también podemos, ¿no? ¿Sí? Cartografiar un territorio a través de los lugares históricos y los lugares de memoria. Pero vamos a la memoria. En un barrio, en una ciudad, en una región, hay memorias. Entonces aquí en plural es muy importante. Es decir, hay ejercicios, digamos, hay construcciones de traer el pasado al presente, una infinidad de cosas, ¿sí me explico? En todas las dimensiones sociales. Entonces, un territorio se conforma por un sistema de memorias, sí. Vamos a reducir un poquito la escala. Vamos a centrarnos la ciudad de Puebla, digamos, en el municipio, ni en el área metropolitana, sino en el municipio. ¿Sí? Podemos comprender el municipio de Puebla a través, cuando yo digo comprender, me refiero a comprender el carácter urbano o la característica sociocultural de la vida en la ciudad de Puebla, sí, a eso me refiero cuando digo comprender, desde el punto de vista antropológico, a través de los lugares de memoria, sí. Decía anteriormente, la ciudad de Puebla o el municipio de Puebla es un sistema de territorios, hay muchos territorios, ¿sí? Ahora decimos, esos territorios albergan lugares de memoria, sí. Entonces, la ciudad de Puebla, el municipio, es un sistema de lugares de memoria, sí. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, ¿cuáles son los lugares de memoria? Aquí ya depende del presente y de los sujetos, porque para mí, indígena, campesino, ¿sí? Una piedra, ¿no? Puede ser, por su contenido mágico religioso, puede ser un lugar sagrado, un lugar histórico o un lugar de memoria, pero para otro sujeto que no vive ahí en el territorio, no significa nada. Entonces aquí depende del contexto. Si nosotros nos metemos a hacer la cartografía de los lugares de memoria de San Miguel Canoa y los lugares de memoria del barrio de Xonaca o de Chanenetla, vamos a ver diferencias. Puede haber coincidencias, pero fundamentalmente va a haber diferencias. ¿Por qué? Porque los actores, los sujetos son distintos, son diferenciados. Sus biografías son distintas, son diferenciadas y sus procesos de construcción de la memoria es diferenciado. ¿Me explicó? Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Ya pensando en una complejidad del estudio de la ciudad de Puebla a partir de lugares sagrados, de lugares étnicos, lugares de memoria, lugares históricos, o lugares de la globalización, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, los últimos 40 años, yo diría, hemos visto emerger en la ciudad de Puebla o en el municipio de Puebla o en el área metropolitana nuevos lugares, los lugares de la globalización. Ahora, si los combinamos todos en una cartografía, pues es otro tipo de territorio. ¿Sí me explico? Es decir, construimos una ciudad, ¿sí? Construimos una ciudad
mucho más compleja, mucho más rica, sustentada ¿en qué? En la experiencia, en la biografía social, en la biografía social de los objetos, en el lenguaje, en las hablas, en los recuerdos, en la memoria, y entonces la ciudad se vuelve mucho más compleja, es decir, estamos construyendo una visión antropológica de la ciudad, distinta a la de los urbanistas, a lo de los arquitectos, a los de los economistas, sí, por supuesto. Entonces vean ustedes cómo hablar ya de del territorio memoria, y la memoria es un conducto muy interesante para la comprensión de los territorios, ¿sí? Entonces, ¿con qué trabajamos? Con los relatos de las personas que viven. Obviamente aquí metodológicamente pues hay que meter variables o una serie de elementos que nos sirvan metodológicamente. Por ejemplo, yo en el libro que hice sobre mi barrio allá en el Distrito Federal, sobre el barrio de Tacubaya, entrevisté a sujetos que tenían mínimo viviendo 40 años en el barrio. Es una variable, ¿no? Es un elemento fundamental para mí, para construir, porque mi objetivo era cómo era el barrio, ¿no? Y de hecho la pregunta que yo hacía en mi ejercicio, porque yo los puse a hacer cartografía, ¿no? A estos personas, ¿no? Que tenían más de 40 años viviendo en el barrio, y la única pregunta que les hice fue cómo era el barrio. Entonces, a mí lo que me interesaba era el pasado, exactamente, es lo único que hice. Obviamente yo tenía más preguntas, pero ya en el ámbito de la metodología y del enfrentamiento ya con los sujetos, uno tiene que reducir y te das cuenta que otras preguntas no funcionan. Y con esta recogí 40 mapas o dibujos sobre el barrio, no 40, 24 de gente que tenía más de 40 años viviendo, 24, 25 dibujos o lo que yo llamo mapas cognitivos, con sus respectivas narraciones. Entonces a mí lo que me interesaba era el signo oral, sí, la narración, el relato, pero también el signo gráfico, cómo este signo oral, cómo la palabra enunciada puede transformarse en signo gráfico. Esa es también una complejidad, ¿eh? No lo vamos a comentar acá. Entonces yo tengo el dibujo o el mapa cognitivo, la cartografía de las personas que hacen a partir del recuerdo, de su experiencia y la oralidad, el relato. Y ese fue mi material de trabajo, ¿no? Y entonces, cuando yo comparo el mapa del guía rojo del Google Maps ahora y el mapa de que me hicieron ellos, pues son dos barrios distintos, son dos realidades completamente distintas, son dos estructuras, podríamos decir, y sistemas, dos lenguas y dos hablas completamente distintas. ¿Por qué? Porque el Google Maps o el guía rojo que usábamos anteriormente, pues tiene una lógica, tiene una intencionalidad de construir ese mapa de ese barrio. Entonces yo en mi análisis, cuando me posiciono en el guía rojo de la calle de Barranquilla y me posiciono en estos mapas cognitivos o dibujos en la misma calle de Barranquilla, veo enormes diferencias, no solamente en la forma del signo que utiliza el guía rojo y lo que utiliza este sujeto, este vecino, sino en el contenido. En el guía rojo no dice nada o dice muy poco. En el dibujo, en el mapa cognitivo, vienen relatos de pulquerías, de accidentes, de estallidos, de incendios. Vienen muchas cosas en esa misma calle, que en el otro es muy vacía. ¿Y eso porque la memoria? La memoria enriquece. Sí, es un proceso de construcción, pero agranda la realidad, la expande la realidad, expande el barrio, la calle, la ciudad, el recuerdo, la memoria. Por eso es mucho más rico que un documento escrito, por ejemplo. La memoria, el relato, los relatos, porque hay un proceso de expansión de la propia ciudad, del propio espacio, ¿no? Y entonces, pues recurrimos a la memoria fundamentalmente. ¿Y qué podemos ubicar ahí o construir lugares de memoria? Sí, ¿sí me explicó? Entonces, en un barrio, en una escala que es el barrio,
uno puede, con las técnicas de las entrevistas a profundidad, etcétera, puede construir cartografías muy ricas, sustentadas en la memoria, es decir, en los recuerdos de los habitantes de la ciudad, ¿sí? Y entonces el barrio, la ciudad se expande, se presenta de otra manera y se van a dar cuenta que es muy rico un barrio a trabajarlo a partir precisamente de la memoria. Bueno, hasta aquí sobre la memoria, el territorio, ¿algún comentario, alguna duda, alguna pregunta? A los participantes, ¿alguien quisiera hacer alguna pregunta al ponente? ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta, Sí, si me permite. sí. Entonces, cuando estamos hablando de que el territorio nos habla y de que encontramos algunas representaciones, por ejemplo, en los bailes de carnaval, entonces el imaginario de esa comunidad se está manifestando en esas representaciones y por medio de esas representaciones nosotros podemos leer el espacio, el territorio, porque yo dije, en qué parte de esa lectura se encuentra el imaginario? El imaginario es lo que origina que esa sociedad festeje de esa manera porque le está dando un significado, ¿no? A ese festejo. Esa era más o menos mi pregunta, doctor. Aquí, cuando hablamos de imaginario, es muy común también confundir lo imaginario como lo falso, como lo que no existe. Ese es también un error, ¿no? Lo imaginario, hay varios autores, ¿no? Es una dimensión de la realidad. Es decir, yo cuando ponía el ejemplo del juego en los niños, los juegos, el juego y lo que están jugando estos niños, no dudan que son médicos. Es como en el teatro cuando vamos nosotros. Cuando vamos una obra de teatro y los actores asumen ciertos papeles y nosotros que estamos mirando como público, no dudamos, no decimos, qué falso, no es cierto, ese no es un soldado, es un actor. No, es un soldado que el personaje o el actor asume como soldado. Es decir, es una construcción de la realidad, lo imaginario. En ese sentido es real, lo imaginario es real, pero es una dimensión, digamos, simbólica, lo imaginario, ¿sí? Pero es real, lo imaginario es real. Entonces, cuando tú preguntas del mundo imaginario, ¿sí? Estamos en una construcción simbólica de la realidad. Yo, por ejemplo, ahorita me viene a la mente cuando yo preguntaba sobre una calle ahí en Tacubaya, y le decía, bueno, ¿y esa calle cómo la defines? Te decían, esa calle es Ruiseñora. Para mí es Ruiseñora. Es eso, ¿no? Bueno, obviamente hay su argumentación por parte de la persona, pero es una construcción simbólica de definir. Dirían los objetivistas o los materialistas, eso no es cierto, eso no existe. La calle tiene el nombre tal y se llama tal, y así está por la institución, por la delegación, hoy las alcaldías, así se llama. Y no es cierto, no es una calle ruiseñora, eso es invención, eso es fantasía, ¿sí me explico? Es como el acto del niño que está representando, está en el juego, el niño que está representando el médico es un médico, se la cree pues. ¿Sí me explicó? Es decir, es real, es real. Entonces, cuando es nada más que es una producción simbólica. Entonces, cuando hablamos de lo imaginario, estamos hablando de esa producción que es producto de un proceso simbólico y hay que decirlo que es otra dimensión de lo real, por lo que lo imaginario es real. Parece paradójico, ¿no? ¿Sí me explicó? Bueno, pero, ¿qué características tiene ese mundo imaginario? Yo, desde mi punto de vista, yo digo, esa construcción de lo imaginario se acerca a lo utópico. Es decir, yo cómo penetré a lo imaginario, con qué pregunta penetro a lo imaginario cuando hice ese trabajo, diciéndoles cómo te gustaría que fuera tu barrio. Y entonces ahí no te imaginas lo que dice. Entonces ahí ya están diciendo, pues, que no tuviéramos miedo, que estuvieran iluminadas las calles, todo un ideal, digamos. Eso es el mundo imaginario. Pero ese mundo imaginario, por eso yo digo que está cercano al utópico, forma parte de la realidad del bar. Hay una suerte como de ida y vuelta
de esa construcción imaginaria con tu realidad, digamos, material, si tú quieres, del barrio. Entonces, es otra dimensión de lo real, lo imaginario. Nada más que su materialidad es estrictamente metafórica, estrictamente simbólica, digamos. ¿Sí me explicó? Sí, doctor, Entonces, muchas gracias. el tratamiento del imaginario, pues es otra cosa. Es decir, la memoria, lo imaginario, ¿cómo le decía Durkheim? La ideación, creo. Durkheim distinguía entre esos como estados de la conciencia, entre el presente. El pasado sería la memoria. El presente, creo que Durkheim, no me acuerdo bien, ideación le llamaba, y lo imaginario como a futuro. Es más proyectivo lo imaginario, exactamente. Entonces, como tres momentos, ¿sí? Bueno, siguiente tema, el patrimonio o la patrimonialización de la memoria. Entonces, en esos lugares de memoria que tienen una función social, que son producto primero de un hecho, ¿no? Histórico, si ustedes quieren, ¿sí? Que genera recuerdos, es decir, relatos, y luego, en un momento dado, se patrimonializan o se turistifican. Ese es el otro proceso, digamos, más contemporáneo, ¿no? Se patrimonializa esos lugares, digamos, de históricos o de memoria. Aquí la cuestión me parece es cómo se lleva a cabo ese proceso de patrimonialización y quiénes llevan a cabo ese proceso de patrimonialización. Regularmente, o más bien clásicamente, el patrimonio, la idea de patrimonio, pues lo ha llevado a cabo, ¿no? Las instituciones del Estado. Por ejemplo, en nuestro país, el Estado mexicano, ¿no? Patrimonializa el territorio o elementos del territorio, como pueden ser las zonas arqueológicas, digamos. Tienen una función. Para el Estado mexicano, todos esos procesos, todos estos sitios históricos o arqueológicos, ¿para qué han servido y para qué sirven? El Estado mexicano para qué lo lleva a cabo y hace una serie de acciones, desde el siglo XIX hasta el actual, pues para primero crear una identidad nacional, una nación, ¿sí? Un Estado fuerte con ideología, una patria, digamos. ¿Y cuáles son los elementos de esa nación? Uno de los muchos elementos que usa el Estado nacional, pues es lugares, es decir, los sitios arqueológicos, por ejemplo, y los regulariza. Hay una ley o leyes locales, ¿sí? Que el Estado, por ejemplo, en nuestro país, ustedes han de saber, el único que puede hacer arqueología es el Estado mexicano, ¿no? No hay particulares que hagan arqueología, es una atribución del Estado. Los particulares pueden solicitar, ¿no? Al Estado, en este caso al INAH, que van a desarrollar un proyecto, que lo han hecho, pero tienen que solicitar permiso. Es decir, el monopolio de los lugares arqueológicos, quien los tiene el Estado mexicano, ¿sí? Y la palabra patrimonio, ¿no? O este proceso de patrimonialización por parte del Estado sobre ciertos lugares en el territorio, en este caso las zonas arqueológicas, le ha servido, así tiene una función para el Estado, decía yo, para construir una nación o una idea de patria o de identidad nacional, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando este lugar arqueológico, ¿no? Que es un lugar que está en la mira del Estado y que lo patrimonializa, es decir, lo declara zona arqueológica, ¿no? Patrimonio incluso de la humanidad, ¿sí? Aquí intervienen las organizaciones internacionales, desde el Estado, es decir, ¿quién patrimonializa? Es decir, ¿quiénes son los actores que llevan a cabo esa acción? Es fundamental para comprender el contenido de ese proceso de patrimonialización, en este caso el Estado mexicano. ¿Por qué insisto en el Estado mexicano? Porque hay otros actores, por ejemplo, las comunidades. Normalmente en nuestro país las zonas arqueológicas tienen conflictos con las comunidades, con los pueblos. Prácticamente todas las zonas arqueológicas tienen conflictos con los pueblos. ¿Por qué? Porque los pueblos
es decir, las comunidades donde se logra descubrir y rescatar, etcétera, esos sitios arqueológicos, para las comunidades tienen otro significado, otro sentido, no el mismo que el Estado le da. Al contrario, para muchas comunidades es un estorbo las zonas arqueológicas. Les voy a platicar un caso donde yo participé en Cacastla. La zona de Cacastla, ahí en San Miguel del Milagro, está el pueblo de San Miguel del Milagro y está Cacastla. Y la zona arqueológica, porque también ese es otro detalle jurídico, no es propia, sino más bien es declarativa y en esa, digamos, poligonal de la declaratoria de la zona arqueológica o del monumento arqueológico incluye a las comunidades y a su vida incluso habitacional o a su vida productiva. En el caso de Cacastla son productores de amaranto. Y dentro de la zona arqueológica, es decir, dentro de la declaratoria de la poligonal, hay campos que todavía se cultivan de amaranto y los son campesinos que producen amaranto, de eso viven, pero están dentro de la zona arqueológica. Entonces, para los campesinos, la zona arqueológica es algo que no significa nada o es un estorbo para su vida, ¿sí? Incluso hay conflictos entre la zona arqueológica y el pueblo o entre el arqueólogo y el campesino y hay conflictos jurídicos muy fuertes. Meten a la cárcel a los campesinos porque meten el arado y se llevan ciertos basamentos, etc. Eso es común en todas las zonas arqueológicas. ¿Qué significa eso? ¿Sí? ¿Qué significa que para unos un lugar es histórico, es arqueológico, es de valor patrimonial, etcétera, etcétera, y para otros no significa eso mismo, significa otro? ¿Por qué? Porque los sujetos son distintos, es decir, los actores, y porque los actores están posicionados en contextos diferenciados, tienen intereses distintos. Por supuesto, traen el pasado al presente diferenciadamente. Entonces, el patrimonio o un sitio es patrimonio para el Estado muy importante y le invierte mucha lana, etcétera, pero para los campesinos no significa. Eso es muy común, eso es muy común. Cuando en el 18, acá en Cholula, yo participé ahí. Bueno, en Cacastla hubo un conflicto, metieron a un campesino a la cárcel, el INAH lo metió. Los campesinos fueron ahí a verme al colegio, que si les podía ayudar. Yo les dije, hagan una carta dirigida al rector en ese entonces, solicitando un peritaje antropológico. Lo solicitaron, nosotros ya, rectoría nos buscó, formamos el equipo nosotros para hacer el dictamen arqueológico, perdón, el peritaje antropológico, que lo hicimos en términos arqueológicos, en términos históricos y en términos etnográficos, el peritaje. Y opusimos, nomás para que vean, dos símbolos, el amaranto, que también tiene una antigüedad de 5.000 años, ¿sí? El amaranto en nuestro país o en esa zona, y la zona arqueológica que también tiene una antigüedad de 3.000 años, digamos. Y opusimos, ¿no? Dos símbolos, el amaranto, ¿sí? Y los restos materiales. Entonces, ante el juez, así como lo estoy diciendo, yo le decía, bueno, ¿qué es lo que más interesa, señor juez? ¿No? Porque además me caería con el arqueólogo. Yo como perito, no como perito, sino como responsable de este peritaje, y el arqueólogo como, pues, trabajador del INAH. Y entonces yo interrogaba frente al juez, bueno, ¿qué es lo que interesa? ¿A los indígenas vivos o los indígenas muertos? ¿Cuál es más importante? ¿El amaranto, que tiene esa antigüedad y que todavía producen, ¿no?, los campesinos, o estos vestigios arqueológicos que son materiales y que ya son expresión de indígenas que ya murieron, etcétera?
¿no? Vaya usted a ver, le digo, vamos a hacer un recorrido, señor juez, porque los jueces también resuelven todo normalmente en su escritorio y con su secretario y con la pura lectura de los documentos, según ellos hacen su dictamen. Yo le decía, vaya usted a ver allá, vea usted cuál es el daño realmente. Y el daño realmente era una descarapelada en un basamento, sí, de mucha antigüedad, muy importante para el arqueólogo, muy importante, o sea, para el INAH, ¿sí? Que yo así decía, pues eso se resuelve con un albañil, sí, y así se resolvió, pero obviamente el albañil no puede hacerlo, sino lo hace bajo la supervisión de un arqueólogo. En este caso, nuestra compañera, la arqueóloga que tenemos ahí en el colegio, pues se incorporó y contratamos a un albañil, ¿no? Y le puso mezcla, ¿no? Bajo la supervisión de un arqueólogo y ya, se resolvió con, no sé, 10,000 pesos y el INE estaba pidiendo como 600,000 pesos. Vean ustedes cómo las concepciones, en este caso sobre cómo se entiende el patrimonio o los sobre los lugares en el territorio, ¿sí? Y los elementos del territorio, cómo generan estos conflictos, estas contradicciones. Eso es muy común en las zonas arqueológicas, ¿eh? Yo ya me imagino ahorita ya en el Tren Maya, todos los conflictos que hay para unos, qué significa para otros, lo que significa, pero esto es muy común. Rápidamente les cuento otra experiencia en el 2018 cuando se da pues este proceso que ganaron, por ejemplo, aquí en Cholula, Morena, ¿no? Las presidencias municipales, ¿no? Aquí en Cholula, en San Andrés, yo vivo en Cholula, ganó una señora ¿dónde era? De Tlaxcalancingo como presidenta. Bueno, una de sus acciones, y trabajó un arqueólogo con él, un antropólogo con ella, y ese antropólogo organizó un foro, ¿sí? De consulta sobre qué hacer en esta área donde está el santuario de la Virgen de los Remedios, es donde está la zona arqueológica, donde está el santuario y donde es toda esa zona que modificó, ¿se acuerdan? Moreno Valle y que ahora le llaman, creo que parque, no sé de qué, intermunicipal, ¿no? Y el foro era exactamente eso, qué se hace o qué hacer, ¿no? En esa área. Muy interesante porque este antropólogo, ¿no? Organizó ese foro donde los que estaban arriba de la mesa, ¿no? Eran arqueólogos, eran antropólogos, ¿no? Y donde su lenguaje que manejaban era patrimonio cultural, patrimonio de la humanidad, paisaje cultural, ¿sí? Y los que estaban abajo eran los habitantes de San Andrés, ¿sí? Y el lenguaje que decían o que hablaban era santuario, la casa de la Virgen, altépel, es decir, dos lenguajes distintos, dos maneras de referirse la casa de la Virgen, me acuerdo, la casa de la Madre, dos lenguajes, dos maneras de referirse al mismo territorio de manera diferenciada, es decir, dos conceptuales, dos conceptos. ¿Qué importa más, el santuario o la zona arqueológica para los habitantes de las Cholulas? El santuario es el símbolo, es lo más importante. La zona arqueológica no significa nada. Entonces vean ustedes cómo, ¿no? Desde la posición que ocupan los actores sociales se construyen, ¿no? Sí, sentidos, significaciones. Y los procesos de patrimonialización, ¿no? En este caso, yo me estoy sentado de lo que ha construido el Estado, es un proceso de poder. Es decir, el patrimonio, la noción de patrimonio y el cómo se ha ejercido, yo lo veo así, en nuestro país por parte del Estado, es un ejercicio de poder, es una práctica del poder, de poder.
que en muchos casos, como he explicado, no toma en cuenta a los habitantes del territorio. Otra cosa sería, retomando el mismo término de patrimonio, y decirle a los sujetos que ya hay experiencia, es decir, a los campesinos o a los habitantes de los pueblos, según ustedes, ¿cuál es su patrimonio? Esa es otra cosa. Según ustedes, retomando o volteando el significado desde abajo o dándole un significado desde los habitantes de los territorios y que ellos mismos utilicen el término de patrimonio y ellos mismos definan, ¿no? ¿Cuáles son los lugares de patrimonio o los lugares de memoria? Entonces ustedes se darán cuenta que estamos ante políticas culturales, en este caso distintas. ¿Me explicó? Pero ese ejercicio desde el Estado no se hace, no le interesa porque es otra visión. Las propias comunidades han empujado precisamente y se han apropiado del término de patrimonio. Yo prefiero hablar de memoria, que de patrimonio. Me parece que es mucho más rico en términos de lo que expliqué, de la construcción de realidades de la memoria, digamos, es mucho más rico la memoria que la noción de patrimonio, ¿no? Pero bueno, es un concepto, es una categoría pues que se impone, se ha impuesto. Hasta hay posgrados de patrimonio, ¿no es cierto? De estudios sobre patrimonio. El doctor Lucho sabe eso porque él trabaja en una facultad donde tienen como objeto de estudio el patrimonio, ¿sí? Y así otras universidades y otros lugares. Hay direcciones sobre patrimonio. Obviamente la noción de patrimonio se ha también ampliado porque ahora también se habla de patrimonio inmaterial, digamos, ¿sí? Pero es una estrategia de poder, ¿sí? Cuando menos lo que yo observo en México y cómo el Estado ha monopolizado eso hasta el día de hoy, ¿sí? El Estado mexicano y por supuesto cuando hablo de Estado me estoy refiriendo también al Estado o a los estados, pues a los gobiernos, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, ya para cerrar, ¿no? Pienso que esta dialéctica entre espacio, territorio, lengua, habla, esta relación entre territorio, memoria, este proceso, digamos, de patrimonialización de la memoria en un sentido inverso al como lo ha desarrollado el Estado, me parece que pueden dar cuenta de, primero, de la complejidad que es el territorio y también pueden producir, ¿no? Conocimientos mucho más ricos sobre el territorio. Así como les comenté, si hiciéramos una cartografía de los lugares de la memoria en una escala del territorio, imagínate hacer eso a nivel regional, ¿no? Una riqueza enorme. ¿Sí? Entonces es mucho más productivo, mucho más rico el término en términos de producción de conocimiento de una realidad territorial, el territorio, o sea, me refiero al término del territorio, de memoria, etcétera, ¿no? Eso es lo que quería comentarles, porque estoy viendo que ya se fueron el tiempo rápidamente. No sé si tengan comentarios, preguntas, compañeros, compañeras. ¿Alguien tendría alguna pregunta para el ponente? Muy bien. Doctor, le agradecemos muchísimo que nos haya compartido el día de hoy este tema tan importante sobre el territorio y la transfiguración que sucede en el territorio por este sistema objetual que nos ha referido usted y también tan interesante el análisis del espacio público y ya esta patrimonialización que es muy importante ya para analizarla ahora en relación con el turismo. Agradecemos muchísimo que nos haya compartido el día de hoy, doctor. Estamos cerrando ya esta primera parte de ponencias. Le doy la palabra al rector Mortimer, doctor Mortimer. Muchas gracias, doctor. Doctor Licona, muchas gracias por esta interesante y profunda ponencia. Le agradezco mucho su participación y su apoyo. Le estaré enviando con Lucho su
constancia de participación y nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes por esta invitación y espero que les haya resultado interesante esta charla. Muchas gracias, ¿eh? Sí, bastante interesante. Arquitecto Lucho, muchas gracias, ¿eh? La maestra Ana. Muy interesante, doctor, Oh, muchas gracias. sí, muchas gracias. Gracias, doctor. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues hasta luego. Bonito fin de Gracias. semana. Adiós. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bien. Ya está con nosotros el doctor Tarcisio. No sé si